de esto y lo intentan resolver, no les va a venir mal practicar tampoco. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos que encontrar, para cada una de las funciones, hallar f'. Bueno, este es un ejercicio que, bueno, ¿qué le pasó a esto? Bien, acá vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver acá es que las funciones con las que vamos a trabajar sean todas derivables y todo eso, ¿no? Acá lo que nos conviene en el E, fíjense que tenemos a X en el extremo inferior, entonces acá lo que nos conviene es trabajarla en el extremo superior, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un menos adelante y vamos a cambiar los extremos. Así de fácil. ¿Sí? Y volví a anotar el mismo. Qué burro. Bien. Bueno, y tenemos acá 1 sobre el 1 más t al cuadrado más logaritmo de t. A ver, ¿qué podemos aplicar acá? Porque no podemos trabajar con, o sea, no podemos hacer una sustitución porque no tenemos nada para sustituir. Acá lo que tendríamos que ver para resolver esta integral es primero aplicar, mirar a ver cómo es esto, ¿sí? Cómo es, si esta función es realmente continua, ¿está bien? En el intervalo bx, donde no sabemos ni quién es b ni quién es x. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta función se le puede aplicar el teorema siempre, ¿sí? Para no tener que andar pensando a ver cuál es uno y cuál es otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que ver que, a ver si esto en algún momento es 0 y ver si esto es positivo, ¿está bien? O sea, acá vamos, perdón, en este ejercicio vamos, bueno, no está puesto, lamentablemente no está puesto, no está completo el enunciado acá. Según lo que yo estoy viendo en mi práctico, que es un práctico viejo, un enunciado viejo. A ver, déjenme buscarlo, porque tiene que estar anunciado en algún lado. No, no lo dice. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros estamos calculando el logaritmo de t acá. Con lo cual vamos a asumir, o asumimos, mejor dicho, que t es mayor que 0. ¿Por qué asumimos eso? Porque si no, no podríamos calcular el logaritmo de t. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que 1 más t al cuadrado más logaritmo de t. Si nosotros nos fijamos en esta función, o vamos a pensar en esto, o sea, todo esto, esto es continuo y diferenciable para todo t perteneciente a los reales positivos. ¿Sí? Sin el 0. Reales positivos no está incluido el 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa presunción que estoy haciendo ahí. ¿Y por qué hago esto? Porque si estoy calculando el logaritmo de t, entonces asumimos que t es mayor estricto que 0. Bien, entonces, quiere decir que si yo ahora quiero calcular, acá, perdón, esto es
f de x, ¿no? f de x, vamos a poner. Entonces acá tengo 1 sobre 1 más t al cuadrado más logaritmo de t, diferencial t. Entonces, cuando voy a calcular f', ¿sí? Esto va a ser menos 1 sobre 1 más x cuadrado más el logaritmo de x. ¿Sí? Y ya está. Si voy a, perdón, esto está mal, ¿eh? No sé qué escribí acá. Entonces, esto es por teorema fundamental del cálculo. Pero tengo primero que hacer esta observación. ¿Sí? Sí, esto es la hipótesis para aplicar el teorema. No se olviden de escribirlo eso. Porque si no lo escribo está mal, no puedo aplicar el teorema. Entonces no queda así. Voy a escribir esto un poquito más prolijo. Bien. ¿Sí? El menos. ¿Se entendió entonces esa parte? Bien. Bien, chicos. A ver. Escucho más consultas. Sí. Dale, ya lo vemos. (6F). Ah, bueno, pero lo tenemos acá mismo, ¿no? 6F. Bien. Acá lo que vamos a hacer es dividir, como tenemos
que f de x es la integral entre x al cubo y x al cuadrado de 1 sobre 1 más t a la cuarta diferencial t, lo que vamos a hacer es escribir esto como dos integrales. Es decir, vamos a escribir la integral entre x al cubo y a de 1 más t a la cuarta diferencial t, más la integral entre a y x cuadrado de 1 más t a la cuarta diferencial t. ¿Sí? Bueno, y acá como nos conviene tener siempre el límite, perdón, el extremo de integración que depende de x, lo queremos tener como superior, entonces lo que hacemos es cambiar los extremos de esa integral. Entonces acá vamos a tener la integral entre a y x cuadrado de 1 sobre 1 más t a la cuarta. Las escribo al revés para no empezar con un menos, ¿sí? Y acá tenemos a x al cubo 1, perdón, dije 1 y escribí t. Estoy muy bien, ¿eh? T a la cuarta diferencial t. Bien. Igual. Bueno, y vamos a seguir. Ahora tenemos que ver, a ver, si esta función le podemos aplicar el teorema fundamental o no, porque en verdad acá no le vamos a poner ningún igual. Perdón, a ver. Porque lo que queremos aplicar acá es el teorema fundamental del cálculo y queremos calcular la derivada. Bueno, pensemos en cómo es esta función. Es decir, vamos a sacar la parte y vamos a decir, esta es una f chiquita, ¿no? Entonces en este caso es f de t igual a 1 sobre 1 más t a la cuarta. Bueno, resulta que esta función está definida para todos los reales, porque esto es siempre distinto de 0. ¿Está bien? Eso quiere decir que esta f de x es continua y diferenciable para todo t perteneciente a reales. Es decir, que ¿le puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo a esto que está acá? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a aplicar el teorema. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esto? Esto me va a quedar 1 sobre 1 más x a la cuarta, pero fijémonos cómo es este límite. Recuerden que cuando tenemos a x es a x, pero acá tenemos que derivar este extremo por regla de la cadena, ¿no? Entonces acá será por 2x. ¿Qué lo podemos poner? En vez de ponerlo así, vamos a poner acá arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a restar acá. Y acá abajo también nos va a quedar 1 más x a la cuarta. Pero acá, bueno, esto, perdonen, vamos a escribir esto un poquito más prolijo. X al cubo, ahí. Entonces acá nos va a quedar 3x al cuadrado. La derivada de esto que está acá. Y ahí encontramos la función derivada. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, perdón, guarda. Ahora estoy mirando, uy, perdonen chicos, no, no es así, porque ahora recién la miro y veo acá que hay una T. Perdonen, ¿eh? Vamos a... Pensé que era un 1. Perdonen. Entonces acá hay un problemita, ¿eh? No da igual, no da eso, ¿eh? De todas maneras, esto no nos cambia acá. Esta función sigue siendo continua y diferenciable para todo t perteneciente a reales, ¿sí? Bien, porque esto de abajo es siempre distinto de 0.
Y bueno, y esto que tengo acá, el cociente de dos funciones continuas es otra función continua. Y esta función en sí es diferenciable para todos los reales. Bien, entonces acá nos va a quedar distinto esto, ¿eh? Perdón. Acá entonces vamos a tener a x por 2x por la derivada. Entonces vamos a tener 2x al cuadrado. Y acá vamos a tener 3... a ver, no. No es así. Porque acá cuando reemplazamos por el extremo, tenemos x a la cuarta, pero el extremo es x al cuadrado. Entonces tenemos acá x al cuadrado, pero todo a la cuarta. ¿Está bien? Y acá tenemos x al cubo a la cuarta. Y acá tenemos 3x al cuadrado por x. Entonces nos queda 3x al cubo acá. A ver, me perdí un poquito. No. Me perdí un poquito acá. A ver, vamos a volver a hacer este ejercicio porque ya cuando me empiezo a equivocar, perdonen, me estoy equivocando, estoy medio dormida todavía, me parece a mí. Vamos a empezar de nuevo. Estamos aplicando el teorema fundamental. Ya definimos lo de los extremos y ya definimos que lo podemos aplicar. Entonces, vamos a ir por partes. Acá vamos a tener que reemplazar por los extremos. Entonces, nos va a quedar, en vez de t, tendremos a x al cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos 1 más la x al cuadrado, pero a la cuarta, por la derivada al extremo, que es 2x. Menos, y ahora tenemos t, lo vamos a reemplazar por el extremo, x al cubo, sobre 1, más x al cubo, pero a la cuarta. ¿Está bien? Por la derivada al extremo, 3x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a escribir a ver qué nos quedó ahí. Porque tenemos 2x por x al cuadrado es 2x al cubo. Y acá tenemos 3x a la quinta. ¿Está bien? Acá nos queda, esto es 2 por 4, 8. 1 más x a la octava. Y acá tenemos 1 más x a la 12. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí, esto es lo que les tiene que dar. Profe, Sí. profe, y una consulta, ¿de dónde salió eso, el 2x y el 3x al cuadrado? ¿Eso aplicó regla de la cadena o algo así, no? Es por regla de la cadena, por la derivada del extremo. ¿Sí? Esto es 3x al cuadrado y acá 2x tenemos. ¿Sí?